vi morir camarógrafo. Esta es la historia de un periodista que vivió más tragedias de las que muchos podrían soportar y aún así nunca dejó de buscar la verdad. Ha estado frente a presidentes y frente a la muerte. Ganó Emmys, un Pulitzer y también perdió trabajos por decir la verdad. Murieron como 10 personas y en el periódico prohibieron que se publicara La Razón. Hoy tengo el honor de presentar a un invitado que no necesita mucha presentación. Pedro Sepsek es un referente del periodismo hispano en Estados Unidos. Ha cubierto guerras, crisis políticas y desastres naturales. La gente dice, usted qué valiente. No, qué valiente. Es controlar el miedo. Este episodio hablamos de todo: guerras, política, censura, medios de comunicación, inmigración y del futuro del periodismo libre. Esto no es solo una entrevista, es un testimonio. Pedro Sepsek, bienvenido al podcast. Un placer, muchísimas gracias. Me impresioné porque al principio no creía que estabas hablando de mí. Eres una leyenda, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, sabes que eso lo dicen de muchos muertos. No es tan legendario. Sí. No, eres una leyenda. Muchas es gracias. un honor, es un honor. Muchas gracias, muy Me tienes amable. un poco nervioso. Tranquilo. Porque tú eres un crack, como decimos. Tranquilo, hombre. ¿Cómo empezó tu carrera en el periodismo? ¿Recuerdas ese primer momento en que supiste que esto era lo tuyo? Sí. Siempre me fascinó el tema de comunicarme de una forma u otra. Decían mis padres que cuando tenía 4 años me subía en un cajón y hacía discursos. Y se entendía bastante, parece lo que decía, porque, claro, eran mis padres, ¿no? Pero profesionalmente, después de golpear unas cuantas puertas, apareció una oportunidad en Radio Oriental, CX12 de Montevideo, Uruguay, para trabajar en los partidos de fútbol. Ok, wow. Para pasar información de los partidos de fútbol. Y eso fue un rato antes que tú nacieras. Eso fue en diciembre de 1976. ¿Cuántos años tenías? Cuando empecé 22. 22. Sí, imagínate ya, si sumas, llegamos a 70 con mucha facilidad. Wow. Wow. Tú yo sé que tienes menos de 70, así que no te Sí, preocupes. sí. Nací en el 89, o sea, sí. Imagínate. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, el fútbol en Uruguay es una pasión descomunal. Yeah. Es un tema, los deportistas y los relatores y comentaristas de fútbol son hasta más populares que los políticos. Se habla más de fútbol que de política muchas veces. Para mí fue algo extraordinario y es la inconsciencia de la juventud también. Es que te llevas el mundo por delante y después ves si rompiste algo. Sí. Y fue una hermosura y lo recuerdo con un cariño inmenso, aunque fuera algo tan simple como ir diciendo cómo iba un partido de fútbol. Yeah. Y ese fue técnicamente el comienzo de todo esto que vino después. De ahí tú dijiste, ya, me gusta hablar por... ¿Y eso fue, claro, radio nada más? Sí, o... sí, originalmente radio. Ok. Fuiste el primer hombre en conducir un talk show en español en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Había un poco de presión? Inicialmente fue horrible. Yeah. No estudié periodismo, es más, nunca pude ir a la universidad, pero me gustaba el tema de averiguar cosas, compartirlas. Me gusta mucho la economía, las finanzas, me fascinan las noticias internacionales y más o menos siempre fue así. Y entonces al presidente de la cadena Telemundo en ese momento le parecía maravilloso que yo presentara un programa así. Él fue el que creó un programa que fue extraordinariamente popular con una mujer que se llamaba Cristina Saralegui. Y entonces inventó este programa. Y yo no quería hacer el programa. Yo estaba trabajando en la parte periodística y no quería hacerlo. Y entonces me dijo, pero se gana mucho más dinero en este asunto. Le dije, bueno, pero es que yo me gusta el periodismo, la parte del talk show, bueno, pero tú lo puedes hacer a tu estilo. Y el resultado fue que me dijo que probáramos. Yeah. Y entonces fue muy gracioso porque él estaba tan entusiasmado con la idea que cuando me dice, mira, y te vamos a pagar tanto, y eso era como 60% más de lo que yo estaba ganando. De no gustarte, dije, bueno, de repente sí me gusta. No, fue más alucinante que eso. Sí. Respiré hondo y dije, bueno, pero me estoy arriesgando mucho. Yeah. Eso me subió al doble. Al doble. Al doble de 120% más. Casi 110%. Wow. Sí. Y entonces ahí sí
casi no se oía cuando yo dije, Sí. ok. Ok. Pero pedí, y él se reía mucho de eso, una cláusula en el contrato Ujú, que si no funcionaba el talk show, yo podía volver al departamento de ujú. noticias. Ya. Y él me dijo que sí, que no iba a ser con el mismo dinero, Ujú. pero que sí me aseguraba eso. Al principio, mira, ni los perros, cuando se reunían en una esquina a ver si pasaba alguien con un churrasco y estaban mirando televisión, aparecía yo y se daban vuelta. Ya. Nadie me veía, Claro. nadie. Ok. Eso era lamentable. Yo dije, qué desastre, qué vergüenza, qué cosa más espantosa. Yo jamás me acostumbré a lo que es el verdadero talk show, que incluye un componente para tener éxito de escándalo. Y esa parte a mí no, yo no me sentía cómodo, era muy difícil y se notaba. Mm. Bueno, fue pasando el tiempo Ujú. y yo fui agarrando para el lado de enfocarme más en las broncas de relaciones personales y en temas de combatir la violencia doméstica Ujú. y de investigar cosas de crímenes. Bueno, resultado, de a poquito me empecé a sentir un poco más cómodo, pero no nos veía nadie. Cómodo o incómodo, no había televidentes. Yo dije, Ok. esto no va a durar mucho, pero como el que creó el programa era el presidente de la cadena, Ujú. es más fácil que aguante. Claro. ¿Sabes? Entonces esperan Él un tiempo a ver a para no ver, aceptar que él fue también la idea de él, quiere metió, ver si funciona. exactamente, que Ya. metió la pata. Ujú, Decidieron llevar el show a Los Ángeles ujú. para que grabáramos como 2 semanas de programas. Tú no vas a creerlo. Primero fue en un teatro, grabábamos con público allí, no tenían que pagar entrada, pero Ujú. invitamos a quienes quisieran ir. Ya. El teatro se llenó 2 semanas. A mí se me caían las lágrimas cuando veía la fila de la gente esperando para entrar al Wow. teatro. Y a la semana que empezamos a poner esos programas, se dispararon los ratings. Y el programa que yo pensaba que no iba a durar Ya. ni 2 meses más, duró 5 años y medio más. Casi 6 años duró en total. Wow. Increíble. Y está ese contenido en YouTube, la gente lo puede encontrar, de hecho, ¿no? Sí, sí, hay Sí, sí. muchos de esos, Ya. y ahí pasaron cosas extraordinarias. Em, hay muchos, hay una cantidad, incluso yo he visto algunos. A mí no me gusta verme en Ujú. televisión. Me resulta un poquito, nunca me acostumbré a eso. Y Sí, bueno. entonces cuando, ahora estoy deteriorado, ya no me importa, ¿verdad? Ya estoy en la etapa en que no me preocupa. Pero cuando me veo más joven, digo, caramba, mi esposa necesitaba lentes. No. Horrible. Les dejaremos unos enlaces del show aquí en la descripción Qué del bueno. video de YouTube. Muy agradecido. Sí. Ok. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu carrera periodística? Es que son muchos, son muchos. Siempre cualquier cobertura de guerra, Ujú. porque la vida está en juego. Entonces Sí. eso, yo me tocó trabajar como corresponsal en Centroamérica Ujú. en la época de las guerras en El Salvador y en Nicaragua. Viví ahí entre una cosa y la otra prácticamente 3 años y yo tengo cubierta la cuota de muertos hasta el año 2400, porque vi tanta gente muerta y pasé por tantas cosas tan terribles, que mataran al camarógrafo al lado mío, No. que me golpearan, que me arrestaran, que me llevaran preso, que me deportaran, de todo lo que se te Wow. pueda ocurrir. Y al mismo tiempo, cada comienzo de un capítulo es un desafío. Cuando Claro. estaba en la radio en Uruguay y solo hacía fútbol, la primera vez, Totalmente diferente. claro. Entonces, Ya. la primera vez que tuve la oportunidad de escribir algo sobre temas, por ejemplo, de la economía, fue un desafío, fue un momento Ujú. difícil. Cuando se les ocurrió que podía salir en televisión, la primera vez es algo en lo que tú dices, ¿funcionará, no funcionará? Cuando vengo a Estados Unidos, empezar como quien dice de cero, siempre es ese tema de sentir que es un desafío. Yo nací en un barrio muy humilde de Montevideo, de la capital de Uruguay, y entonces un día encontrarme en la Casa Blanca entrevistando a un presidente de Estados Unidos. Es el tipo de cosa que yo estaba ahí dando la identificación y esperando para que me hicieran No pasar. lo puedo creer. Ya. No, 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 Ya. no, no. Estaba, muchas veces la gente, como cuando en la guerra, ¿no? Que la gente dice, usted qué valiente. No, qué valiente. Es controlar el miedo. Es Claro. tratar de poner un pie delante del otro Ujú. y así fueron funcionando las cosas. Pero son muchos los desafíos,
Me explico, no es una cosa que tú digas, tal día. Porque, bueno, una persona puede estar cerca de la muerte. Yo estuve cerca de la muerte 50 veces. Y como te digo, vi morir gente alrededor mío. Y entrevisté a alguien y a la hora lo habían matado. Por decirte algo. Y ni que hablar los desastres naturales. Hey, rápido, antes de seguir con el episodio, te quiero decir que puedes empezar a vender en Amazon sin necesidad de inventar un producto o gastar miles de dólares en inventario. Estudiantes lo están haciendo todos los días usando el modelo de wholesale o venta al por mayor, y los resultados están hablando por sí solos. Otra, Alicia está facturando más de $6,500 al mes, o Uracy, que ha superado los $10,000 al mes mensuales. Y no necesitas experiencia previa, ni ser un experto en marketing, ni tener un gran presupuesto para comenzar. Enseño el paso a paso desde cero en un webinar 100% gratuito, donde te explico exactamente cómo funciona este modelo y cómo tú también puedes lograrlo. Escanea el código o haz clic en el enlace de descripción de este video para poder registrarte a este seminario web. Y sí, 100% gratuito. Reserva tu lugar y nos vemos en el seminario web. Claro. Los terremotos. ¿Sabes? El ver lo que significa miles de muertos Sí. en un lugar. Y el desafío también es tratar de seguir viviendo con todas esas cosas tan traumáticas. Sí, tú piensas esos tiempos que te ocurrió y siempre piensas de esas cosas que viste, tú sientes que Claro. sí, te ha traumado un poco. Hay muchas cosas. Mira, puede ser que en algún momento haya tenido o yo tenga todavía un poco de estrés postraumático. Pero he estado funcional. ¿Me explico? O sea, Claro. no me ha pasado o de encerrarme o de agarrar para el lado del alcohol o de las drogas o de ese tipo de cosas. Que por cierto, en los lugares donde yo trabajé a muchos les costó la vida porque para estar ahí había gente que de repente, por ejemplo, olía cocaína. Y entonces ellos decían juntar la valentía para estar en ese lugar. Y resulta que cualquier persona que esté drogada o que se haya tomado 4 copas y quiera estar en un lugar donde hay un tiroteo, está 10 veces más en peligro Claro. que alguien que esté sobrio. Sí. Y algunos no salían vivos de esas circunstancias. Yo tengo muchas imágenes y a veces trato de contrarrestar una imagen muy dolorosa, muy dura, muy difícil de aceptar, con una de las tantas hermosas, con una de las tantas cosas que me ha tocado ver en mi trabajo. Sí. Y entonces pienso, qué tiroteo tan horrible en el que murió fulano. Sí. Pero también cuando me viene esa imagen a la mente, pienso cuando fui a Berlín a reportar la caída del muro y ver una multitud en el medio de la felicidad más Claro, increíble que te puedas imaginar. Wow. Y entonces como que una cosa balancea la otra. Y me ha ayudado mucho la travesura. Yo soy muy travieso. ¿Qué significa eso? Que hago muchas Por favor, cosas. quiero detalles. No, de las cosas más infantiles que te puedas imaginar. Ya. Yo, por ejemplo, le escondo las cosas a la gente con la que trabajo, o yo mismo me escondo y les doy unos sustos espantosos. Tengo un muy buen amigo que está haciendo la parte difícil del comienzo ahora de nuestro canal de YouTube. Él se llama Amer Mercado. Y cuando él era ejecutivo del lugar donde yo trabajaba, un par de veces lo dejé pegado a una pared del susto espantoso que se llevó. No. Y grita y muestra un vocabulario muy rico, muy variado. Pero ese humor, esas travesuras, esas cosas, también ayudan cuando la parte adulta ha tenido que cargar un peso tan grande. Antes tú trabajabas, claro, en lo de fútbol. Y después te metes en lo de las guerras. Pero, claro, seguiste haciendo las guerras. O sea, tú dices que ese trabajo te sentías mejor haciéndolo porque estabas reportando cosas que realmente... De mucha importancia. Mucha importancia. Ya. Sí. En la vida también distraerse es muy importante y entonces el fútbol también tiene eso. Sí, pero... Y tú estás reportando sobre un campeonato mundial y hay, tú sabes, 2.000 millones de personas que les interesa además más eso que quién va a ser el próximo presidente. Sí, pero para mí siempre la adrenalina me ha corrido mucho con las cosas peligrosas.
Bueno, estuviste cubriendo guerras y conflictos armados. ¿Cómo se mantiene la objetividad en medio de tanto caos? La objetividad no existe. Ya. La objetividad es una cosa más de científico. Cuando tú estás reportando sobre conducta humana Ujú, y además eres humano, ujú, quiero declarar formalmente, por ahí anda mi cámara, no soy un avatar. ujú. Entonces ya se desaparece el concepto de la objetividad. Lo que se puede tratar es de ser justo y de jugar limpiamente con la información. Cuando te digo jugar limpiamente significa, si es información, procesarla de una manera que incluya, si es posible, varias fuentes, que las fuentes sean serias, que tú puedas revisar eso y entonces Ujú. cuando lo vas a compartir con el público tengas la tranquilidad de que no estás haciendo trampa. Ya. Ahora, tu corazón funciona de una manera en la que si tú ves a un niño sufriendo, es distinto cómo vas a hablar Claro. que si ves a alguien comiéndose una langosta. Sí. ¿Qué aprendiste descubriendo eventos tan extremos como huracanes, crisis políticas o conflictos sociales? Aprendí que los humanos, está confirmado, dedicamos demasiado tiempo a cosas malas y eso lleva a las guerras, Ujú, eso lleva a circunstancias en las que se generan episodios de violencia, en la que gobiernos responden con balas a gente que grita que quiere libertad. ujú. Y aprendí que también en las crisis, en el marco de lo más feo, también en algunas personas aparece lo más lindo. Hay gente que muestra una madera maravillosa y ayuda a otros y busca caminos para resolver problemas y busca agua cuando otros están haciendo que el fuego sea más poderoso. Tu perspectiva sobre, bueno, lo que está ocurriendo ahora, ya que tienes tantos años viendo crisis, guerras, ¿cuál es lo que tú piensas lo que está ocurriendo, por ejemplo? Bueno, primero esto es un episodio nuevo de Ujú. una guerra que ya tiene mucho tiempo, Sí. mucho Ya, tiempo. O afortunadamente. sea, eso es una tristeza, Ya. pero así funciona. Segundo, este capítulo comienza con un ataque salvaje de un grupo terrorista Ujú. que arrasa con una cantidad de gente proporcionalmente a la población de Israel. Sí. Es el equivalente a que aquí el 9/11, cuando cayeron las Torres Gemelas y el Claro. Pentágono, hubieran muerto 1 millón de personas. Sí. Entonces, es un golpe brutal, brutal. Y en esa época Estados Unidos quería reventar a todos. Claro, 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 Ya. claro. Y entonces lo que pasa también es que lo que está ocurriendo ahora, va pasando el tiempo, Israel todavía mantiene la furia inicial de lo que pasó ese 7 de octubre Ujú, y entonces es imposible en la guerra que el resultado sea limpio. ujú. Es imposible. Y entonces muere gente que son unos malditos y mueren los más inocentes también. ¿Qué defines hoy el rol de periodista en un mundo lleno de desinformación? Se ha hecho más complicado por muchas razones. Capítulo 1. Ujú. Cuando hablas de desinformación, siempre ha existido. Y decía, por ejemplo, el ministro de propaganda de Hitler, Ya. decía, una mentira repetida 100 veces se transforma en verdad. Y ahora el problema es no solo la desinformación, sino que existen unos vehículos Ya. que hacen que esto llegue en un instante al otro lado del mundo. Sí. Y es muy fácil para muchas personas porque ahora con un celular, curiosamente, yo no tengo diploma de periodista y resulta que hay una cantidad de gente que tiene un celular que se cree periodista. Sí. Y Ya, es entonces verdad. se ponen frente al celular, Ya, aprietan un botón y empiezan a hablar. y dicen unas cosas que a veces, algunas veces son exactas Ujú, y otras da miedo. ujú. En algunos casos sin mala intención, por ignorancia, en otros casos con muy mala intención, buscando que se beneficie un sector, sea cual sea. Y entonces para nosotros, cuando digo para nosotros, para los que tratamos de respetar lo que estamos haciendo en el mundo de la información, yo presento un programa de radio que le puse el antídoto. Ok. Es contra el veneno de la desinformación. Ujú. Es contra lo que te dice una persona con una tranquilidad absoluta y es mentira. Las vacunas provocan autismo. Es mentira.
Hay una tonelada de evidencia en esa dirección. Y el señor que inventó el tema este de que las vacunas provocan autismo, hasta le quitaron la licencia de médico, tenía sus intereses también de desarrollar comercialmente algo, pero entonces se transforma cuando un padre o una madre tiene un niño o una niña que se lo diagnostican con autismo, y entonces le dicen, oigan, me dicen que es por la vacuna. El siguiente no lo vacuna. Y después pasa lo que está pasando ahora, como por ejemplo, si tú ves el brote de sarampión que hay en Estados Unidos, casi todos los que están enfermos de sarampión no están vacunados. Bueno, mi pregunta para ti es, ¿qué piensas? Entonces, ¿deberíamos limitar un poco de la información o regular lo que se dice o no? Porque después, el presidente anterior, Biden, es que estaban limitando lo que podías decir en las redes, pero ahora que está Trump, ya han abierto, tienes complete freedom of speech. Y bueno, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Dejar que digan lo que la gente pueda decir? ¿Es todo libre y la gente, tener más responsabilidad en lo que crees? ¿O limitar lo que dice la gente? Regular lo que sale en las redes. ¿Qué piensas? Bueno, en general, libertad de expresión incluye como primera palabra libertad. Claro. Entonces, la palabra, si apunta en una dirección que no te haga daño demostrable, debe ser protegida. Ahora, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que dices tú, que hay complete freedom of speech. Bueno, menos. Lo que está pasando ahora es diferente. Hay absoluta libertad de expresión para la gente que está con Trump. Sí, Y entonces, si tú, por ejemplo, haces un reportaje como hubo la semana pasada en 60 Minutes, en la cadena CBS, mostrando que la gente de Groenlandia no quiere que Groenlandia sea parte de Estados Unidos. El presidente Trump dice que hay que quitarle la licencia a CBS. No. Oh, sí. Wow. Eso lo dijo esta semana. Y salió otro reportaje que también lo perjudicaba. La tarea de los periodistas es cuestionar el poder. Claro, si no se convierte como... Son todas dictaduras. Una dictadura, Se pierde. Entonces, cuando hablamos de eso, el problema es quiénes son los verdaderos jueces de qué está bien y qué está mal. Y para eso no tengo una buena respuesta. Pero yo sí creo que en este momento estamos atravesando una etapa muy peligrosa, muy, muy peligrosa, en la que, por ejemplo, un juez falla en algo. Cuando digo falla, emite un fallo, dice se debe hacer tal cosa, el Poder Ejecutivo lo ignora, no lo vamos a hacer, y dice que el juez es el malo, que el juez es un activista que quiere perjudicar la marcha del gobierno. Entonces, ese es un peligro inmenso, inmenso. Y recuerda el tema de la libertad de expresión, siempre ponen ese ejemplo. Tú puedes ir al cine y hay 100 personas. Bueno, ahora en esta época con el streaming hay 9 personas. Pero los que haya, y tú dices, ¡qué película más horrible! No hay problema, es libertad de expresión. Claro. Te podrán decir, deje ver la película, lo que sea. No puedes gritar, ¡fuego! ¡Fuego! Porque estás poniendo en peligro a la gente que está ahí. Claro. Si no hay fuego, la libertad de expresión en ese caso no existe, porque lo que estás haciendo es poner en riesgo a alguien de que salga corriendo por la escalera y se quiebre las 2 piernas. O que alguien le pase por arriba y le pise la cabeza. Es muy delicado. Ese es un territorio donde hay un ejemplo de la objetividad es muy difícil de aplicar. Eso es la objetividad. ¿Qué opinas del estado actual de periodismo en español en Estados Unidos? Se ha deteriorado porque nuestra generación, los que ya tenemos 70 o más, no hemos sido reemplazados por tal vez los que deberían tener 40, 50, 60, y han puesto mucha gente de 25, 30, 35 que lucen bien, pero no son periodistas. O si son periodistas, están comenzando. Claro. Y hay gente que en el futuro pueden ser tremendos periodistas, pero en la universidad no te enseñan experiencia. Eso solo lo puedes conseguir
acertando y equivocándote. No hay una alternativa en la que puede ser que en la universidad tengan su radio, su periódico, pero cuando tú sales a la calle y tu trabajo depende de que lo hagas bien, es distinta la atención que le pones a cuando estás en la universidad el jueves pensando, caramba, tengo que esperar hasta el sábado para salir de pachanga, y no estás con la mente en qué impacto puede tener esto que estoy haciendo, Eso sí. esta es la mejor forma de hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser un periodista para ti? Comunicar procesando la información de la forma más respetuosa. ¿Crees que hay intereses políticos o económicos que influyen demasiado en los medios actuales? Esa pregunta cuando la escribiste había un aroma a inocencia en el ambiente. Claro, Sí. claro. En los países pequeños o en países donde no hay un desarrollo como existe en muchos lugares donde hay una libertad de prensa mucho más arraigada, mucho más profunda, se ven cosas horribles. En Uruguay a mí me pasó, bueno, yo en ese momento no estaba trabajando cubriendo esa noticia. Un día un autobús perdió el control del chofer, se dio vuelta, murieron como 10 personas. Y en el periódico prohibieron que se publicara la razón. Y era que se había reventado una goma. Yeah. ¿Y por qué lo prohibieron? Porque el fabricante de ruedas era un anunciador muy grande en el periódico. Wow. Esa una. Otra que me tocó a mí en Uruguay. Averigüé cosas y en el noticiero de televisión donde trabajaba presenté la primera parte de la investigación Yeah. y dije que al día siguiente presentaba la segunda parte. Yeah. A la mañana siguiente el dueño del canal me llamó y me dijo que no había segunda parte. Y yo le dije, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo unos negocios con gente que usted está denunciando. Bueno, pero están haciendo cosas mal. Bueno, pero yo soy el dueño del canal. Bueno, yo no puedo dejar de... Yo prometí que lo iba a cumplir. Bueno, está despedido. Entonces, eso en países pequeños hace muchos años. Eso sigue ocurriendo en todos lados de una forma o de otra. Aquí en Estados Unidos hay intereses, sobre todo los intereses políticos son muy fuertes, muy fuertes. Yo renuncié a un trabajo que tenía aquí en el Canal 41 porque querían que el programa se orientara más a destacar la figura de Donald Trump que a reportar de los dos lados del espectro ideológico. Pero eso no es periodismo. Claro, exactamente. Yeah. Y entonces había veces en que me decían, ¿pero y por qué estás invitando a fulano? Bueno, porque, para que haya un republicano y un demócrata. No, pero invita al republicano. Y después si los demócratas quieren que llamen, y entonces ya no, pero es que eso no es la forma en que puedo funcionar. No, pero tiene que ser así. Ok, yo no iba ese día a trabajar, me quedaba en casa. Pero llegó un momento en que tuve un par de discusiones con invitados al aire, en vivo, y ahí decidieron tomar el lado del trumpismo oficialmente, y entonces me ofrecieron hacer otro programa ya mucho más controlado. Yo no quise y renuncié. O sea, y esto pasó hace 3 años. Yeah. Y hoy por hoy, en la jornada que estamos grabando esto, hay muchísimos elementos de presión en distintos lugares. Hay lugares donde se puede trabajar con más tranquilidad y hay lugares donde se viven momentos de horror. Bueno, yo sé que ahora tú estás en YouTube. Ajá. Y bueno, vas a estar reportando lo que tú realmente piensas. Sí, claro. No hay nada. Es que siempre he hecho eso. Siempre es eso. Sí, pero... sí. Ahora es en YouTube porque me estoy despojando de mi caparazón de tortuga milenaria, de dinosaurio, análogo, y estoy... Bienvenido al mundo digital. Sí, sí. Yo sé que te va a encantar. Tú me dijiste porque que aquí no tienes... Tú eres el jefe. Sí, pero no es por eso. No es por eso. Yo he tenido la suerte, el privilegio, que durante años en los contratos aceptaban que yo tuviera el control del contenido. Perfecto. Y entonces por eso yo podía, cuando no me gustaba, irme a mi casa. Ya. ¿Me explico? Sí. Entonces eso es una cosa que me gané con mucho esfuerzo a lo largo de los años. Pero sin duda, hay una... siempre hay en el aire algo de, te vas a meter con fulano.
mira que fulano es amigo de Yeah. ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ahora mucho menos. O sea, no existe. Yo estoy en mi casa y entonces grabo lo que quiera grabar. Sí. Y algún día aprenderé tal vez hasta salir en vivo. Te puedo enseñar. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué piensas? Tú has venido de la radio a televisión, ahora al mundo YouTube. ¿Tú piensas que ahora está dando una oportunidad para periodistas a tener su propia voz sin tener que trabajar para compañías grandes que de repente los pueden controlar a lo que pueden decir o no? Tratar de influir. Sí, Sí, claro. Tiene grandes ventajas, sí. tiene grandes desventajas. Grandes ventajas. Una libertad inmensa, Sí. gran independencia. Ujú. Y un hecho que ahora, por ejemplo, nosotros estamos tratando en el canal de más o menos mantener ciertos horarios, pero como YouTube se puede ver a cualquier hora. Sí. ¿Sabes? Una persona está desvelada y a las 3 de la mañana, mira, ay, mira quién está aquí en YouTube. Yeah. Y tú puedes grabar a cualquier hora. Ujú. Esto no es que 6:30 de la tarde, noticiero nacional. Ahora ya funciona de una manera muy, muy diferente. Ujú. Gran ventaja. Tienes que desarrollar el concepto más empresarial porque también hay un problema muy interesante. Tú vas a Publix o a Sedanos o al supermercado que tú quieras, Ujú. compras, vas a la caja y te dicen 57,50. Tú le dices, mire, estoy en un canal de YouTube, estoy empezando Yeah. y entonces quería pedirle si me puede dar esta mercadería y cuando entre dinero, yo se lo pago. Te adivinas la respuesta, ¿verdad? La respuesta es no. Ya, claro que no. La Yeah, respuesta yeah, es no. yeah, yeah. Devuélvame eso y empiezan los Ya. tironeos. Lo que había hasta ahora con las empresas formales más grandes Ujú. era relativa seguridad. Claro. Me explico, cada 15 días o cada mes tú recibías cierta cantidad de dinero. Ujú. Y eso tiene una ventaja extraordinaria en términos de lograr estabilidad en tu casa. Yeah. ¿Sabes? Si tú en tu casa tienes un problema, una emergencia, Sí. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir un, ¿cómo se llama eso? GoFund. Sí, sí. No, Bueno, ya que has entrado al mundo de YouTube, hay tantas formas de monetizar, ya vas a ver, porque no solo son por lo que te va a pagar YouTube, tienes diferentes formas de cómo monetizar esos seguidores y ayuda bastante al creador. Con Claro. unos cuantos 200,000 suscriptores que tú puedes alcanzar súper rápido, puedes estar ganando 20,000, 30,000 al mes, específicamente solamente de YouTube. Y de ahí puedes diversificar tus ingresos con tus vistas. primero permíteme unos 10 segundos para volver a respirar. Sí. Aunque no lo creas, sí. Ya volví a la vida. Yeah. Puede ser, Yeah. no lo dudo. La parte que dudo en todo caso más, o que veo más difícil, es tener 200.000 seguidores. Esa es otra historia. Tú lo vas a lograr en 2 segundos. Bueno. El talento que tú tienes, y quiero que lo sigan. Ahorita lo voy a dejar el canal aquí abajo. Vayan, suscríbanse a su canal, porque hay tantas personas que no tienen tu experiencia. Ese canal va a explotar. Yo estoy súper seguro. Bueno, primero muchas gracias. Sí. Pero también te digo, mira, ya pasaron como 8 segundos, tú dijiste 2 segundos y creo que entró, se suscribió un señor. ¿Alguna vez has sentido presión para cambiar o censurar una historia? Sí, claro. Sí. Claro. Lo que te contaba, por ejemplo, Claro. lo que viví en Uruguay, Ujú. perdí un trabajo. Aquí también. En Estados Unidos, mira, lo más impresionante que ocurrió, Televisa ha sido la empresa más grande de comunicaciones de México por muchos años. Ujú. Emilio Azcárraga padre era la principal figura. Ujú. Y yo trabajaba aquí en lo que hoy es Univisión. Ujú. En aquella época era la cadena del pecado, porque se llamaba SIN, Yeah. Spanish International Network. Ujú. Y entonces yo estaba reportando de elecciones en Chihuahua, Ya. un estado en el norte de México. Y en la mañana temprano la gente no podía meter la boleta porque la urna ya estaba llena. Ujú. Fraude descarado. Pusimos el reportaje en el aire y desde México nos dicen que no podemos volver a reportar sobre temas Wow. políticos. Y entonces, primero nosotros asombrados, ¿y por qué desde México? ¿Quién es este hombre? A escondidas, él era el dueño de lo que en ese momento era SIN. Mm. Incluso se descubrió eso y tuvo que venderla. Pero
Pero, Wow, para que lo que tengas una ocurre. idea de la forma de manejar el tema, nos envió aquí a Estados Unidos al director de noticias de Televisa para que nos reemplazara, para que quitara lo que hacíamos y empezar con el concepto que tenían ellos en Televisa. Todo siempre se regresa al dinero. Sí, Yeah. sí. ¿Qué temas sientes que no están recibiendo la atención que merecen en los medios tradicionales? ¿Sabes qué pasa? Que muchas cosas que son muy positivas para reportar no son atractivas. Entonces, un Si no hablas de sueño... las Kardashians. Bueno, por ejemplo, eso, pero te das cuenta, pero es al revés. Eso Sí. es algo atractivo visualmente, Yeah. millones lo siguen, pero es hueco. Es hueco. Es prácticamente, tú le hablas a una Kardashian al oído y hay eco. Ujú. Ay, hola, no hay nada ahí adentro. O si hay, perdón, retiro lo dicho, hay una capacidad de hacer dinero extraordinaria. Yeah. Extraordinaria. Pero, por ejemplo, yo siempre he luchado contra la violencia intrafamiliar, contra lo que le dicen a veces también violencia doméstica. Cuando hacía esos programas o esos reportajes, y lo sigo haciendo, sigo hablando, bajaban los ratings. Wow. Sí, Eso es algo tan importante claro. que da la luz. Y después fuimos descubriendo que una de las razones es que a veces el abusador estaba al lado de la abusada mirando la televisión. Oh. Cambia, Y o él mismo yeah. cambiaba. Y entonces, ¿qué pasa? Bajan los ratings en el departamento de ventas. Tienen problemas con los anunciantes. Miras tú los números y dices, caramba, ¿cómo puede ser? Yo lo seguía haciendo, pero... ¿Tantas personas, tantos hombres, tú crees que Oh, sí. Oh, sí. es malo? Sí, sí. Yeah, claro. Mira que la violencia doméstica es un tema que tú lo que ves... Tú sabes que el iceberg solo se ve como la 10ª parte. Sí. Como 9 décimas están debajo de la superficie. Y la violencia intrafamiliar tiene esa característica. La mayoría de la gente no la denuncia. Sí. Por distintos motivos, sobre todo el miedo. Tienen miedo, ya. Exacto. Por eso exacto. el Me Too Movement fue algo tanto... Claro, claro. Y ahora estamos atravesando una etapa peligrosísima porque como hay persecución a inmigrantes, en particular los líos que hay con los indocumentados, ¿tú crees si una mujer está viviendo con un señor que se va a arriesgar a ir a la policía a decirle, mire, me está pegando mi marido, ¿y usted cómo se llama? ¿Y usted qué? ¿Me explico? Hay pánico con esas cosas, pánico. Que por cierto, los departamentos de policía dicen, no tengan miedo, no le vamos a pedir documento a una persona que viene a denunciar que le pegan en la casa. Pero una cosa es que te lo digan y otra que tú sientas que puedes confiar. Sobre todo cuando ahora está pasando que va gente a una cita en el Departamento de Inmigración para un trámite en el que ya avanzó para hacerse un residente legal de Estados Unidos y terminas deportado a una cárcel que te dejan calvo y duermes en una cama sin colchón ni almohada. Qué loco que eso ocurrió. O está ocurriendo. ¿Cuál ha sido el invitado o episodio más polémico que has tenido en tu programa? Bueno, YouTube todavía no hemos tenido invitados. O sea, va cero polémica. Pero ya lo vamos a tener incluso en estos días. Es un proceso, ¿no? Para nosotros. Pero yo tuve una bronca muy grande en el programa que presentaba, por ejemplo, en América TV, con un abogado republicano que cuando iban 200.000 muertos por la pandemia en Estados Unidos, vino a decir que los medios estábamos inventando que había una pandemia. Y tuvimos una pelea espectacular. Y el señor pasó bastante vergüenza, pero fue uno de los motivos de que me quitaran del aire. Wow. Claro, porque increíblemente hubo gente que protestó, pero no porque el señor decía mentiras, porque yo lo había tratado muy duramente. Que tú dices, da miedo, ¿no? Da vergüenza ajena. Y me ha pasado en muchas circunstancias de entrevistar personas que hasta son peligrosas. En otras épocas, ¿no? Sobre todo en Centroamérica. ¿Cómo quién? Gente de comandos de la muerte, Wow. paramilitares, o gente que, por ejemplo, del gobierno sandinista en la época de los 80s, que por cierto me terminaron metiendo preso y deportando. O sea, un panorama complicado. Tú has experimentado
todo. Mucho. No todo, pero mucho. Mucho, mucho. ¿Cómo ha cambiado tu forma de hacer entrevistas con el paso del tiempo? Escucho más. Escucho más. Una cosa y te lo digo esto con todo cariño, Sí, ¿verdad? sí. Con el tiempo, Ujú. cuando dejas de la lista aparte, Sí. te enganchas más en la entrevista. Ujú. Porque en una época, al principio sobre todo, y por ejemplo cuando tenía que hacer una entrevista en inglés, que Ujú. yo hablo inglés como Tarzán. Yo soy al revés. Bueno, Yo vine a Estados Unidos cuando tuve 9 años. Entonces, Claro. el español para mí es... no, pero hablas muy bien español. Gracias, Ya quisiera gracias. hablar yo inglés como hablas tú español. Y entonces Gracias. a veces tenía una lista y entonces estás pensando en la siguiente pregunta. Sí. ¿Sabes? Estás mirando a ver si... Y de repente el entrevistado o la entrevistada te dice algo Sí. que hace que sea necesario que la entrevista se vaya por ese lado. Ujú. Y entonces yo aprendí a escuchar cada vez más. Ujú. Y hay gente que a veces me criticaba porque decía que yo dejaba que dieran unas respuestas muy largas. Sí. Pero muchas veces terminaba siendo mejor la entrevista, porque la entrevista, el valor grande es lo que diga el entrevistado. Claro, sí. El entrevistador es un guía, Ujú. pero deja que la persona abra su corazón. Sí. Tú me entrevistaste. Yo sé. Y eres un crack. Por Gracias. eso un poco nervioso, pero ahí vamos. No, está súper bien. ¿Las lágrimas son de alegría? Sí, sí. No, mentira. Ok. ¿Cuál crees que es el mayor reto que enfrenta la comunidad hispana en Estados Unidos hoy en día? Una parte de la comunidad hispana que no la deporten. Ya, eso es número uno. Una parte grande de la Sí. comunidad hispana. Y entonces, el luchar para que se trate a los hispanos de la misma forma que se trata a los blancos no hispanos. Al americano de origen inglés, Ujú. o irlandés, o alemán, o italiano. Todavía existe un concepto en que ciertos grupos, los hispanos, los negros, están vistos de una forma en la que el blanco no hispano parece estar mirando así de arriba hacia abajo, en lugar de mirar Puedes creerlo, hasta ahora. en el mismo nivel. 2025. Sí. Sí, afortunadamente. ¿Tú piensas que eso ya cambiaría? Y te digo, en los últimos tiempos ha empeorado. ¿Ha empeorado? ¿Tú crees? Sí. Ha empeorado. No hay... Este es un país que tenía como política oficial el racismo, recuerda. Claro. Aquí, si tú eras negro, no te podías sentar en el mismo asiento de un autobús que estaba reservado a los blancos. Ujú. Entrabas a una cafetería, si te dejaban entrar, y había un área para los negros. Ujú. Aquí en Miami, hace 60 años, había carteles en las puertas de las tiendas que decía no blacks, no dogs, no Cubans. Y eso ¿En los 60s? en los 60. En los 60s. Sí, señor, en los Wow. 60. Y entonces a mediados de los 60, el gran movimiento de los derechos civiles, Lyndon Johnson que logra una serie de victorias legislativas extraordinarias y las cosas empezaron a mejorar. Ujú. Pero tú notas ahora como hay gente que se siente envalentonada por lo que está pasando cuando hay personas que parecen que se escaparon del Ku Klux Klan. No, cuando me acuerdo lo que ocurrió cuando lo de Trump. Y toda esa gente salió. Yo hasta tenía amigos con los que yo fui a mi escuela que posteaban mal de la gente hispana. Y yo pensé que eras mi amigo, pero después que lo salió de Trump, empezaron a salir esas personas. Así mismo, así mismo. ¿Qué responsabilidad tienen los medios a la hora de empoderar nuestra comunidad? Inmensa. Sí. Inmensa. Inmensa porque en un colegio te enseñan lo básico de lo que debe ser cómo relacionarse con el mundo. Ujú. En los medios colaboramos con que la gente se entera, en algunos casos, no solo de qué es lo que pasa, sino por qué pasa y Ujú. qué impacto tiene. Para ti o para el que está al lado o para gente que tú conoces o para tu comunidad completa. ¿Tú piensas si las personas, bueno, pararían a hablar del racismo, desaparecía o es algo, cómo tú piensas que podrá desaparecer el racismo en los Estados Unidos? Es un proceso que debe, me imagino, pensarse en términos de mucho, mucho tiempo. Sí. Porque vuelvo otra vez ahora a 60 años atrás. Sí. No es tanto. Recuerda que hoy, 2025, están pasando en Estados Unidos
algunas cosas que ocurrieron en Europa en 1930. Entonces, esos son 95 años de distancia, 60 es mucho menos. Y aquí hay lugares donde había señores que se ponían capuchas blancas y salían a perseguir negros y los colgaban de los árboles. Sí. En Mississippi, en Missouri, en Alabama. O sea, era una realidad habitual, una tragedia descomunal. Y los departamentos de policía no solo no perseguían para buscar a esos asesinos, sino que a veces había policías que de noche se ponían la capucha y salían también a cazar con Z gente, que eso es algo aterrador. Entonces, los cambios de las sociedades no ocurren de un día para otro. Tienen que pasar cosas o terribles. Mira, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que para entrar en un avión nosotros teníamos que pasar por todo lo que hay que pasar ahora de seguridad? Tuvo que ocurrir el 9/11 para que hubiera un cambio inmenso. Ahora, yo no quiero tragedia, yo no quiero que el ejemplo sea que haya una matanza, por ejemplo, de afroamericanos. Pero para que el cambio sea real, va a ser gradual. Porque entonces tú piensas diferente que la generación previa a ti. Pero todavía tienes, no tú, lo que tú representas por la parte de edad, en lo demográfico. Y entonces, de repente tú te llevas una sorpresa, ahora sí tú, porque encuentras un post de alguien que tú estuviste acompañando a tomar un café o una cerveza y resulta que es tremendo racista. Sí. Y claro, no son todos, pero siguen las manzanas podridas. Claro. Nunca pensabas que pensaba eso, pero ahora a las y redes entonces, necesitan compartirlo. Wow, pues hay que... ¿quién sabe si lleva una generación más, 2 generaciones más? Pero no va a pasar de la noche a la mañana. Mira la división que generó en este país el asesinato de George Floyd. Eso fue una cosa descomunal. Y claro, ¿qué pasa? Siempre están los desubicados, siempre están los malvados que aprovechan las circunstancias y van a robar a la tienda. Y entonces, ¿qué queda en la memoria de muchas personas? El tipo cargando el televisor, saliendo de una tienda que le rompieron los vidrios. Y lo importante es que mataron a un señor básicamente porque era negro. Eso es lo importante. Eso es lo que debe conmover a la sociedad. Pero ocurren cosas alrededor y entonces es 2025. Todavía hay gente que piensa en la comunidad hispana como, por ejemplo, la señora que limpia en la casa. Sí. El jardinero. Y tal vez la señora que limpia en la casa estudió más que el dueño de la casa. Claro que sí. Con toda tranquilidad, pero no tuvo las mismas oportunidades. Eso es una realidad. Y, por ejemplo, cuando hablas de lo que pasa con la comunidad negra, te voy a dar una estadística que te va a dejar, apuesto lo que tú quieras, asombrado. Dime. Si tú naces en Brickell, tienes casi 20 años más de expectativa de vida que si naces 15 cuadras al norte en Overtown. Wow. Nos falta mucho. Sí. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es despertar a la comunidad hispana para no estar trabajando para otras personas y que sean emprendedores. Eso es mi contenido. Formidable. Sí, y deberíamos trabajar juntos. Un buen ejemplo es la comunidad judía. Ellos solo hacen negocios con ellos. Sí. Y por eso es que son los dueños de todo. Sí. No son los dueños de todo, pero les va muy bien, claro. Juntos. Claro. Hacer negocio con nosotros. Pero mira un detalle interesante de la comunidad hispana. Yeah. Cuando hablamos de la comunidad hispana, en realidad tratamos de que sea una comunidad hispana, pero en realidad somos muchas comunidades nacionales. Sí. Y está que los cubanos, que los nicaragüenses, que los colombianos, que los argentinos, que los uruguayos, que los ecuatorianos. Y aquí cuando la comunidad cubana, que es muy integrada, ¿no? Muy unida, claro, hizo campaña para meterse en el territorio político. Fíjate la cosa que logró. Claro. O sea, la Fundación Nacional Cubano-Americana logró que, por ejemplo, se aprobara una ley de ajuste solo para los cubanos. 1 año y 1 día y pueden empezar el proceso de la residencia legal. Los congresistas del sur de la Florida, los 3 son cubanos. El senador hispano que había aquí, porque ahora es el secretario de Estado, cubano.
y es más difícil verlo en otras comunidades. Hay cientos de miles de venezolanos, de colombianos, pero o llegaron después y todavía están tratando de integrarse, o han estado más ocupados en tratar de resolver lo cotidiano que de pensar en la parte de cómo hacemos para organizarnos para que nuestra voz se sienta más fuerte. Imagina si todos los latinos que estamos aquí en Estados Unidos trabajaríamos juntos como lo hacen los judíos. ¿Tú piensas que podríamos comprarnos todos los bienes raíces? Imagina. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando empezabas tu carrera? No te hagas el héroe. Eso ha sido un problema, pero aunque te parezca mentira, no es por lo de ir a las guerras. Yo iría de vuelta a las guerras. Es más, hace 3 años fui a Ucrania. Sí. Quería preguntar de esa guerra también. Ahora con mucho gusto. Pero la parte de hacerme el héroe, a mí me revientan las injusticias. Y entonces yo, por abrir la boca en lugares de trabajo para defender a alguien, me he metido en unos líos espantosos, incluyendo perder empleos muy, muy buenos por desafiar a gente que hacía cosas que no me hacían hervir la sangre. Pero está bien. Yeah. Claro, pero el tema es que yo sé que hay mucha gente que me quiere y yo valoro eso, sí. Valoro profundamente eso. Pero el tema es, recibes más castigo que premio. Y yo sé que en la vida no se debe vivir pensando, ay, ¿qué premio me van a dar por esto? Pero al mismo tiempo, como... ¿Puedo decir una mala palabra? Más claro que sí, ya, estás en YouTube. ¿Sabes por qué te voy a decir? Coño, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué? Digo, no es que me esté yendo mal ahora, pero digo, si yo estaba defendiendo una buena causa, claro. ¿Por qué terminé castigado? Pero así son las cosas. Mi esposa a veces dice, calladito te ves más bonito. Quiero hablar de la guerra en Ucrania. Estuviste ahí y, bueno, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo ahora? Me da una tristeza inmensa porque, primero, hay unos inventos que no se puede creer. El presidente Trump volvió a decir esta semana, ¿para qué te metes en una guerra con alguien que es 20 veces más poderoso que tú? No fue Ucrania el que empezó la guerra. Claro. Fue la invasión rusa. Punto. Tú puedes discutir lo que quieras después. Y la invasión rusa empieza con unas explicaciones ridículas de que querían desnazificar el gobierno de Ucrania. El presidente de Ucrania es judío. ¿Cuál es la razón entonces? Bueno, imperialismo. De parte de Putin sueña con la Unión Soviética. Putin sufrió amargamente con el desmantelamiento de la Unión Soviética y le toca ahora el buscar caminos que él considera apropiados para tratar de ir reconstruyendo. Y es un proceso lento, gracias a Dios, pero mira el daño que ha hecho. Y entonces ahora el presidente Trump está claramente más cerca de Putin que de Zelensky, más cerca de Rusia que de Ucrania. Y cuando se acerca a Ucrania es para exigirle que le pague la ayuda, que le dé minerales a cambio de que le sigan enviando, por ejemplo, municiones. Y si esto sigue así, va a perder Ucrania. Sí. O sea, podrán aguantar un tiempo. Y Europa Occidental sí los está ayudando y sí los va a seguir ayudando, pero no es tan poderoso como Estados Unidos. ¿Cómo manejas emocionalmente las historias fuertes o dolorosas que has tenido que cubrir? Estamos llegando al final. Cuando dices al final de las emociones, no, yo sé. Mira, una cosa, la arrogancia ayuda, porque yo sin darme cuenta, mucho tiempo tal vez pequé de arrogante. Y digo sin darme cuenta porque yo me creía invencible en términos de lo periodístico y desafiaba a quien sea, que yo me bajaba de un avión y en una hora podía enviar un reportaje por satélite contando más o menos qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y es cierto, sí lo podía hacer y todavía me defiendo, puedo hacer esas cosas. Pero bloqueé lo emocional por muchas razones. Por lo que veía que era muy feo, por cosas que me pasaron en la infancia que fueron muy difíciles, muy complicadas, y era más fácil navegar por el éxito.
y por, mira este reportaje, la gente está enloquecida porque le encantó este reportaje, mira, me aumentaron el sueldo, mira, cambié el carro, mira, puedo comprar una casa mejor. Y la realidad es, mientras mejor reportero de lo que veía alrededor era, peor reportero era de lo que había dentro de mí. Wow. Y tuve que entonces, por distintos golpes de la vida, cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Y ese ha sido un proceso en el que mi esposa ha sido extraordinaria, en que he ido a terapia, en que he logrado encontrar cosas que había rechazado durante muchos años. Mi mamá falleció cuando ella tenía 34 años. Yo tenía 14. Y yo a los 16 años me fui de mi casa y nunca volví. ¿A los 16? Sí. Entonces tenía, si no trabajaba, no comía, punto. Y me pasó de no tener para comer. Yeah. Entonces, después cuando tienes para comer, yo todavía hoy compro comida de más. Sí. Y mi esposa me dice, ya no te no preocupes. No se nota. Pero de verdad, Yeah. es una cosa que te quedan esas situaciones traumáticas. Pero cuando se habla de las emociones, ¿qué pasa? Bloqueando esas cosas de la infancia, también me ayudó a bloquear cosas, esas imágenes que superan la imaginación, esas cosas de película de horror. Yeah. El entrar a un estadio en México después de un terremoto y ver 300, 400 cadáveres puestos en la cancha con hielo seco alrededor para tratar de que se descompusiera menos rápido cada cadáver. Claro, para las familias. Y entonces una imagen fantasmal de gente caminando entre los cadáveres tratando de encontrar a un familiar desaparecido. Sí. Y llantos espantosos y gritos y desmayos y sobre todo el hecho de que hagas lo que hagas, esas 400 personas de mañana temprano estaban vivas. Sí. Y así se les terminó. Cosa que también, una cosa que me ha ayudado es pensar, hay que dedicar un poquito más de tiempo a disfrutar. Estar en el presente. Exacto. Sí. Porque presente también es un sinónimo de regalo. Sí. Y si no lo valoramos, Yeah. ¿sabes? El pasado ya no lo podemos cambiar. El Claro. futuro, quién sabe, no lo controlamos. Si no aprovechamos el presente, estamos bien jodidos. Sí, claro que sí. Eso también me ocurrió, bueno, no como tu experiencia, pero uno de mis amigos se murió cuando era bien joven de cáncer y así, con un dolor así y en unos meses se murió. Y ahí eso es lo que me enseñó, no sabes lo que va a pasar mañana, Claro. haz todo lo que necesitas hacer y hazlo y vive en el presente. ¿Qué te motiva hoy en día a seguir informado? ¿Informado? Yeah. Es que eso es como un animalito que uno tiene que necesita comer todos los días. Sí. Yo disfruto inmensamente averiguando cosas. Yeah. Y entonces muchas las puedo compartir y muchas son para mí. Hay cosas que a veces la gente se ríe porque de repente están hablando de un tema o algo y yo tengo cierta información o estamos mirando un programa de trivia en la tele y yo me pongo a responder algunas de las preguntas. Porque deberías meterte en uno de esos shows. De repente reganas. Y entonces se ríen, pero me encanta, me fascina. Hay gente que nació soñando ser médico y lo logró. Hay gente que nació soñando ser arquitecta y lo pudo hacer. Yo no nací soñando más que el ir avanzando de a poquito porque era un barrio muy humilde, éramos una familia pobre económicamente, pero con una madre muy rica emocionalmente que puso un cimiento muy fuerte para que pudiera desarrollarme. Y entonces hay una cantidad de cosas que cuando van pasando los años sigo valorando tanto como cuando trataba de saber más que los demás alumnos en la escuela primaria. Me gustaba, me sigue gustando y Dios quiera que me siga gustando. Qué bueno. Última pregunta.
¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a quienes te admiran o te siguen desde hace años? Bueno, primero, que lo que hago lo siento. Que lo que hago lo hago con mucho respeto. Y entonces, pensando en quien esté mirando esto, golpear puertas es una tarea que debe seguir aunque muchas se te cierren en la cara. Si quieres ser un empresario, una empresaria, si quieres apartarte de ser un empleado, volviendo al tema que mencionabas en términos de lo que estás impulsando, de lo que estás tratando de hacer, te vas a encontrar muchas veces con unos cuantos no antes del primer sí. O de repente muchos no dicho en voz alta y un sí que apenas se oye. Sí. Pero es un paso. Claro. Y entonces no hay que entregarse, no hay que tener miedo, hay que confiar en lo que uno tiene dentro y buscar en ese combustible el impulso para que el motor siga avanzando. Hazlo, no lo pienses, ¿verdad? Bueno, no hay que dejar de pensar, pero hay que hacer las cosas. Claro. Hay que hacer las cosas. Sí. Y hay un dicho en latín que siempre se presta a una broma porque dice res non verba. Ya. ¿No? Que mucha gente piensa, la vaca no habla. No, hechos, no palabras. Entonces es hacer, es conjugar ese verbo todos los días. Tú me decías que esa era la última, yo te incorporo lo último para ti. Un momento muy bueno de la entrevista fue ahora cuando tú te abriste compartiendo lo que viviste en un momento de... no te digo juventud porque sigue siendo joven. Gracias. Pero 36. Ahora, bueno, ya tengo canas. pero eso seguramente pasó hace años. Sí, pasó cuando tenía 25. Claro. Y entonces... Era mi hermano. Fue mi hermano. Mira cómo tú respondes a algo que me preguntaste al principio hablando de la objetividad. No dejas de ser alguien que trata de obtener una respuesta de a quién estás entrevistando. Sí. Pero en un momento se asoma inevitablemente un ser humano tocado por una emoción y comparte algo que yo creo te hace estar más cerca de quienes están mirando. Muchas gracias. A ti, hombre, encantado. Tienen que verlo, YouTube, les voy a dejar el canal. Pedro con todo. Pedro con todo. Suscríbanse. ¿Cuántas veces subes a la semana? ¿Estás subiendo? Todos los días. Todos los días. Eres un crack. No me digas que es un truco de Amer que me hace grabar todos los días, que no hay que grabar tanto. He visto y les está yendo súper bien. Ay, gracias. Si quieres seguir las noticias o cualquier cosa, pero con todo en YouTube, les voy a dejar el enlace aquí. Vayan, suscríbanse, créeme, él es el mejor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Antes de que te vayas, escucha esto. ¿De verdad quieres cambiar tu vida este año? No puedes seguir postergando decisiones. Te estoy invitando a un webinar 100% gratuito, donde te enseño paso a paso a cómo vender en Amazon usando el modelo de José. El mismo sistema que ya está transformando la vida de muchos de mis estudiantes. José ganó más de $2,000 en sus primeros 7 días. Mariana generando más de $6,500 al mes. O Erika que logró $17,000 con solo 2 productos. Y lo mejor, no necesitas ser un experto, no necesitas inventar ningún producto y no necesitas miles de dólares para empezar. Ahora, ¿sabes cuál fue la diferencia? Dijeron sí a la oportunidad. Tú hoy tienes esa misma oportunidad frente a ti. Escanea este código en pantalla o haz clic en la descripción de este video. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Dijeron sí a la oportunidad. Tú hoy tienes esa misma oportunidad frente a ti. Escanea el código en pantalla o haz clic en la descripción de este video para poder registrar. El verdadero error sería quedarte pensando, ¿qué pasaría si lo hubiera intentado? Mira, haz clic en el botón y nos vemos en el webinar.